La noble existencia de don Manuel Belloso fue un permanente batallar por el bienestar colectivo de su pueblo y su más vivo anhelo, una completa entrega para la superación espiritual de su patria. Perteneció a la estirpe de los patriarcas de la iniciativa útil, fecunda, y tenía toda la amplitud de un padre espiritual. Al llegar a Maracaibo, apenas salir del aeropuerto, la figura patriarcal de don Manuel Belloso recibe al visitante. Don Manuel fue un hombre público sin ser nunca político. Fue un líder sin pretender figuración ni reconocimiento. Y fue un maravino cabal y gallardo, ligado a todas las iniciativas por y para el Zulia. Las raíces Belloso en el Zulia son profundas. Don José de Jesús de Belloso, su abuelo, y su padre, don Reyes, constantemente hablaban en el hogar sobre las guerras civiles que culminaron en la independencia, de sus vicisitudes y vivencias personales. Don Manuel era apenas 99 años menor que el Libertador, así que le tocó crecer en un país en plena formación. Instalados en distintas zonas del Zulia, los Bellosos se dedicaron desde siempre al cultivo de la tierra, la crianza de ganado y el comercio. Yo creo que don Manuel es parte de una generación de Venezuela donde era gente, primero, muy patriótica, gente de a principios del siglo XX, donde inclusive ellos era parte integral de su vida el hacer y devolver y no solamente manejar una empresa, sino representar en algo. Era parte de una élite de personas que no solamente se contentaban con formar compañías, sino que se inmiscuían en el quehacer político. El gran sembrador de cultura y bienestar social que fue don Manuel Belloso está enraizado a su vez en las experiencias tan importantes del proceso histórico de Maracaibo y lógicamente de Venezuela que le tocó vivir. Supo adaptarse a los cambios propios de los tiempos con gran sentido de comprensión y sensibilidad social, lo que le permitió actuar a ritmo con las exigencias del crecimiento de la población y de esos cambios. Lo ayudó su voluntad disciplinada y su clara conciencia de lo que esa evolución significaba en el acontecer cotidiano de la ciudad. Fue ese ejemplo de hombre recto, de gente honesta, de trabajadores, ese hecho de que para ellos su trabajo era tan importante. Los compañeros de trabajo para ellos, y todavía la gente que tiene 30, 40, 50 años trabajando con ellos, ¿no? Y contentos, bien, o sea, eso de verdad que es una familia muy especial. Don Manuel Ángel Belloso Nava nació en Maracaibo en 1882 y falleció en la misma ciudad en 1971. Es considerado, sin discusión, un coloso del Maracaibo de ayer. Su padre, Reyes Belloso, figuraba entre los que se distinguían como benefactores del pueblo de Maracaibo. Su madre, Cruz Carlota Nava, dirigió un hogar sumido en la estrechez económica al perder a su esposo muy temprano. Manuel apenas comenzaba la primaria cuando su padre murió, pero doña Cruz educó a sus hijos y aún se las arreglaba para socorrer a cuanto anciano desvalido pasaba por su casa. Los bañaba, alimentaba y vestía. Manuel Ángel, a la edad de 15 años, ya trabajaba para ayudar a su madre. La situación precaria de la economía familiar no le permitió estudios superiores. Su gran escuela fue su hogar, escuela de rectitud, de civismo, de patriotismo. Supo autoformarse y enfrentar su destino con responsabilidad. Formó a los suyos en los mismos valores. Su ideal religioso lo llenaba de paz y lo hacía feliz. Y fiel a él, don Manuel, ya un hombre de recursos, se empeñó en seguir la hermosa labor de su progenitora, fundando un hogar para ancianos que lleva su nombre, solícitamente atendido por amorosas monjitas, el Hogar Santa Cruz. Las primeras hermanitas que tuvimos acá, todas le decíamos abuelito por cariño, porque él era como un abuelito para nosotros. Y la abuelita, doña Blanca, porque eran 4 hermanos los que fundaron, ¿verdad? Pero el que más se interesó por la obra fue don Manuel. Él era una persona muy amable, ya le digo, era una persona muy sencilla. En realidad que él fue una persona muy... nosotros no le teníamos a él ningún temor de nada. Llegábamos, abuelito, nos falta tal cosa, abuelito, o a la abuelita íbamos. A veces cuando hacíamos las hallacas se las llevábamos. Y ella nos tenía también sus cositas allá, sus regalitos, y nos llamaba, vengan hermanitos, llegaban los dos acá.
A don Manuel, llamado Papa Viejo por la familia, y el abuelito por las monjitas y los viejitos del ancianato que fundó en honor a su madre, no se le puede pensar sin incorporar sus obras a ese recuerdo. Vivió para ellas, se entregó a cada una de las nobles y meritorias iniciativas que imaginó, hizo realidad y legó a sus descendientes como un encargo de amor, más que como empresas exitosas. Toda la familia ha tenido la oportunidad yo diría que ha tenido oportunidad de trabajar en la empresa. Siempre comenzamos de abajo, en los depósitos, acomodando frascos, repartiendo, y las vacaciones también pasamos muchas vacaciones aquí. A muchos les ha gustado y se han quedado, otros han buscado otra profesión, pero yo considero que todos hemos tenido la oportunidad. Yo diría que los valores que él le supo inculcar a la familia, y después nos ha tocado a todos los miembros de la familia que hemos tenido la oportunidad de dirigir la empresa, transmitirlos al personal. O sea, aquí todos nuestros empleados y accionistas o directores somos una sola familia. O sea, eso viene eso considero que lo heredamos de él. ¿Cuál ha sido el éxito de estos 100 largos años? Número uno, por razones obvias, tener un poquito en la sangre de don Manuel, por razones obvias. Pero por mucho tiempo, pues todos esos valores que nos traspasaron, porque don Manuel hizo algo muy importante, que les transmitió todos esos valores a sus hijos, que son nuestros padres. Y los que no tuvimos mucha oportunidad de conocer a don Manuel, sí conocimos muy bien a nuestros padres, y en Dos Plates te debo decir que no es que calzaron los zapatos de don Manuel, muy difícil que alguno de nosotros lo calce, pero sí hubo un traspaso de todo lo que fue la forma de vivir de don Manuel. Eso está transmitido de generación en generación. Hoy las generaciones que le siguieron dan cuenta de un óptimo aprovechamiento de ese legado. Son eficientes, creativos, rigurosos y alegres, pero no serían dignos descendientes de Manuel Belloso si no los guiara un propósito de servicio reflejado en bien de la comunidad. Yo creo que él nos dejó a todos nos dejó la necesidad de involucrarse y servir a la comunidad. Que toda persona, por muy tiene una deuda con la comunidad, y es una deuda en la que uno debe, deuda en el buen sentido de una obligación de hacer algo desinteresado por la ciudad, porque la ciudad nos ha dado mucho, nos ha dado cobijo, nos ha dado empleo, nos ha dado la vivencia, y es una obligación, y eso es lo que yo siento que lo ha dado. Don Manuel instituyó hace ya más de 50 años la Fundación Belloso junto con su hermano, que lo que buscaba precisamente era hacer un poco de responsabilidad social empresarial. No contento con eso, hoy en día nosotros, en uno de nuestros, no solamente en la compañía, sino en uno de nuestros esquemas de negocio, que son las franquicias que tenemos, es mandatorio para todos nuestros franquiciados tener un programa de responsabilidad social empresarial. No todo en la vida es ser exitoso económicamente. Las empresas, para que funcionen, por razones obvias, tienen que dar beneficios, pero el gran secreto está en devolver parte de esos beneficios hacia la comunidad, a los más necesitados. Su lema parecía ser la frase del eclesiástico: no esté tu mano extendida para recibir y encogida para dar. Tal vez ello inspiró y motivó su gran obra filantrópica, su intenso deseo de ser útil al prójimo. En materia asistencial, creó la Gota de Leche, fundó el Instituto Proinfancia y la Liga Anticancerosa del Estado Zulia. Fue tesorero del Leprocomio de Providencia con apenas 25 años de edad. Colaboró con el Ancianato de Boconó y el Orfanato de Lourdes en Maracaibo. Como director de la Fundación Mendoza, sección Zulia, aportó de manera crucial para la campaña contra la parálisis infantil, para la creación de escuelas artesanales, la construcción de la residencia estudiantil para la Universidad del Zulia, donó becas para estudios en el exterior y un terreno para la construcción de la Casa del Farmacéutico en Maracaibo.
Yo creo que mi abuelo nació para serle útil a la sociedad. Ese era su sueño. Cómo hacer bien común, cómo ser útil a los más necesitados, a diferentes instituciones que necesitaran de ayuda. Si él podía aportar cualquier granito de arena en cualquier campo, él era feliz. Y por eso su trayectoria en las diferentes instituciones, tanto desde el punto de vista social, deportivo o cultural. Su desprendimiento hacia ser útil a la sociedad maravina. Eso yo creo que es lo que queda en el legado de la región zuliana, por todas esas obras en las cuales él participó. Y yo creo que eso está arraigado en el zuliano, porque a mí me da mucha alegría que uno se monta en un taxi del aeropuerto y uno dice, voy para Coveca, y ellos no le tienes que decir la dirección. Y lo primero que le viene a la mente a esa gente es don Manuel Belloso. Nunca perdió de vista que tenía que devolver a su lugar y a su gente todo aquello que le habían dado. Su defensa de la región lo llevó a presidir la Cámara de Comercio de Maracaibo. Promovió grandes obras como el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, respaldó a la Sociedad Zuliana de Conciertos y a las sociedades de amigos de la Universidad del Zulia y de Maracaibo. Yo creo que en el Zulia, en el tiempo de don Manuel, no hubo ninguna iniciativa importante donde él de alguna manera no estuviera presente. Yo veía en don Manuel, así que don Manuel era para el Zulia lo que un director de orquesta es para una orquesta, ¿no? Alguien que decía lo que se debe y lo que no se debe, lo que es posible y lo que no es posible, y cómo ir en una dirección o en otra para lograr el mayor bien para todos. Eso fue lo que yo siempre tuve en mi mente y en mi corazón en relación con él, que yo no tenía, yo nunca tuve con él la afinidad y la amistad que he tenido con sus hijos. En Boconó, teniendo Manuel 22 años de edad, conoce a Blanca Villasmil. Ella tenía 16 y pronto formalizaron el compromiso que los uniría para toda la vida. Una relación muy linda porque era una relación de admiración de mi abuela hacia don Manuel. Él llegaba y él era bastante más alto que ella, él se inclinaba para que ella le diera un beso. Entonces él le daba un beso y le decía, mi amor, y cómo te fue en el día, y le preguntaba y tal, y entonces seguía. Pero una relación con mucho respeto, pero muy amorosa también. Para don Manuel, el vínculo familiar era sagrado. De esa casa, las generaciones Belloso guardan los mejores recuerdos. Nunca quiso salir de Maracaibo y cuando viajaba, siempre regresaba. Allí tenía su raíz y toda su siembra. Tal vez su más terrible dolor haya sido enfrentar la muerte de una de sus hijas. Todos teníamos la casa, digamos la casa familiar. Mi papá, mi mamá, 12 hijos. Teníamos nuestro padre nos enseñó muchísima educación a todos, respeto en las casas. Y siempre tuvimos estado juntos, ¿no? Y luego ahora los nietos y los bisnietos y los sobrinos han seguido el mismo camino y conservamos una familia unida, pues. Todo el tiempo era pura alegría, todos muy unidos. La pasé, tengo unos puros gratos recuerdos de la casa que vivimos. Todos éramos tratados, bueno, cada uno iban llamando la atención cuando tenía que hacerlo, pero en una forma que era, bueno, más bien un consejo. Mi papá yo lo admiraba mucho porque era ejemplar, tenía un carácter maravilloso, estaba muy pendiente de sus hijos, de la familia, de todos. La verdad es que es una familia excepcional, ciertamente, y yo siempre digo que yo lo puedo decir porque yo no soy Belloso, yo soy Benguechea, así que yo sí puedo decir cómo es esta familia de verdad, ¿no?
Es una familia excepcional, de verdad. Hay una matrona formidable, ama de casa 100%. Esa familia muy unida, muy bella, maravillosa, que se entendía con mucha gente, estaba todo muy bien. El respeto de padres a hijos y de hijos a padres. Sí, siempre unidos. Uno piensa igual que el otro. Sí. Se apoya uno en el brazo del otro, con muchísimo gusto. Fue miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y presidió la Junta de Conservación del Patrimonio Histórico Regional. Una de las cosas que yo descubrí, por ejemplo, de la cual él nunca creo que había hecho alarde, una vez yo me puse a investigar todo lo que era la familia zuliana en la catedral y encontré 2 nichos hechos en mármol, bellísimos los 2 nichos, al lado de un altar, donación de don Manuel Belloso. ¿Qué había en esos nichos? La partida, el libro que contiene la partida de Baral y el libro que contiene la partida de nacimiento de Urdaneta, las 2 grandes figuras más importantes del estado Zulia. Los demás libros estaban en condiciones bastante deplorables por el uso, pero él decidió que esos 2 libros había que salvarlos y él donó, yo no lo sabía, por ejemplo, de pronto están los dos nichos en mármol con eso lo hizo él motu proprio. Su devoción por el Libertador era igualmente célebre. Rescató una vieja casona donde pernoctaron Bolívar y Urdaneta en los puertos de Altagracia. En ese lugar, a punto de perderse por el abandono, se dio forma definitiva a la planificación de la Batalla del Lago y se redactó el convenio de capitulación de los realistas que puso fin a la dominación española. La casa perteneció al gobernador Millares y mi bisabuelo se interesó mucho en el rescate de la casa porque estaba en muy mal estado, sabiendo que en la misma había dormido a Simón Bolívar, también había pernoctado Rafael Urdaneta, José Tadeo Monaga, tantas personas ilustres de aquella época colonial e independentista. Por supuesto, entonces Papa Viejo decidió recuperarla e invertido, o la fundación ha invertido desde los años 50 en la casa. La casa atiende normalmente a los colegios del área y se les hacen visitas guiadas para mostrarle los aspectos históricos que tiene o las exhibiciones que tiene dentro de la casa. También es la primera biblioteca que se instaló en los puertos de Altagracia, tiene su pequeña área de biblioteca para que los muchachos puedan atender las necesidades escolares. Consecuente con sus antepasados, crió ganado, fundó en Perijá una empresa ganadera llamada Las Estancias, que posteriormente llevaron sus hijos y nietos. Pero sin duda que su empresa fundamental, la columna vertebral de sus negocios y la que demandó su más sostenido esfuerzo, fue Manuel Ángel Belloso y Hermano, la cual trabajó en compañía de su hermano Samuel, hoy Comercial Belloso, conocida con las siglas de Cobeca. Paralelamente a eso, fundó y desarrolló los laboratorios Belloso, en los cuales se elaboraban diversos medicamentos que gozaron de gran aceptación. Manuel trabajaba con la firma Pinedo, una casa de comercio en la que era empleado. Para 1907 se le presenta la oportunidad de adquirir un pequeño detal de farmacia. Con un modesto capital, los hermanos comienzan la actividad que con el tiempo convertiría a Manuel en un gran generador de economía y cultura para el Zulia. Revisando hace un tiempo atrás algunas notas de mi abuelo, vi y me quedé petrificado. El hecho de que cuando fundó la empresa en 1908, tenía 3 retos. El primero era trabajar productos de altísima calidad. El segundo era complacer a los clientes de la mejor forma y tratarlos como sus amigos. Y la tercera era llevar a cabo cualquier innovación que sucediera en el mundo en su empresa. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque en 1908 una persona, en ese momento mi abuelo tenía 26 años, estuviese pensando de cómo implementar innovación dentro de la empresa. Desde la primigenia Botica Nueva, pasando por el famoso edificio con sus atlantes de mármol de Carrara en su frente, hasta la Cobeca de hoy, es mucha el agua que ha corrido bajo ese puente.
La Botica Nueva fue una especie como de símbolo de la Plaza Baral, y la Plaza Baral era el corazón mercantil, el corazón comercial, el corazón de toda la actividad. Maracaibo siempre fue una ciudad del comercio para el comercio. Entonces la Botica Nueva, con el tiempo, fue el centro de la atracción de cuando empezaron toda esa serie de movimientos distintos, porque todo el mundo tenía que ir obligatoriamente al centro, al mercado, porque la Plaza Baral era el corazón de la ciudad. Para él el fracaso era un reto para sobrellevar. Y él me decía, y yo lo he seguido diciendo a mis hijos y demás, que lo único que tenemos garantizado que no se dé es lo que no se siembra. Entonces, él bajo ese lema decía, si tú no lo siembras, ahí está garantizado que no se te dé. Si lo siembras, bueno, lucha con él a ver cómo hace, a ver que se reproduzca. Así que los fracasos para él en esa área eran más un reto que un punto de final de la investigación de lo que estaba haciendo. En la actualidad son más de 2.000 empleados y solo 7 familiares involucrados directamente en la conducción de la empresa. Esto es una empresa familiar donde tú, por lo que te estoy diciendo, tú ves que todo va de generación en generación. Y bueno, los sueños de don Manuel se han ido cumpliendo, pues realmente es verdad que hoy en día no estamos satisfechos, pues y vemos que cómo esta organización ha surgido en la medida del tiempo. O sea que lo que don Manuel pretendió de un principio, toda esa generación lo ha ido sembrando. Lo que él sembró se está cosechando hoy en día realmente poco a poco. O sea, siempre a nivel de directiva, a nivel de gerencias de la roguería, a nivel de jefe de departamento, realmente lo más importante para nosotros siempre ha sido nuestro personal. Y eso es lo que ha llevado a esta empresa o a esta organización a cada día ser mejor en el tiempo. Desde el punto de vista humano, bueno, el contacto con el personal es algo, la humildad que hemos tenido durante tantos años con nuestra gente y que ha tenido toda la organización en el tiempo con su personal, eso ha dado a que los trabajadores se identifiquen, tengan sentido de pertenencia. Y eso es lo que hoy en día ha dado fruto durante 104 años que tiene esta organización realmente. Cuando don Manuel Belloso cumplió 60 años de edad, tomó la decisión de entregar a sus hijos la dirección de la empresa, manteniendo él las orientaciones fundamentales. Se entregó hasta su muerte a labores sociales y culturales de mayor envergadura. Fue consecuente con sus principios, confirmando con esta actitud y entrega lo que desde joven fue su conducta en estos campos. En 1971, todavía firme dentro de la empresa y sus obras sociales en pleno desarrollo, en el mes de julio lo sorprende la muerte, causando su desaparición física una honda repercusión, no solo en el Zulia, sino en todo el país. Tuvo una compañía multitudinaria hasta su última morada. Mi abuelo fue un hombre visionario. Le transmitió a sus hijos parte, el gran enramado del crecimiento de esta compañía se da en la época de él. Nosotros, las generaciones futuras, hemos continuado ampliando el negocio, pero las raíces de la ampliación, de la diversificación, por el contrario, cuando mi abuelo vivía, tenían un laboratorio y el laboratorio empezó a producir una cantidad de productos que inclusive fueron líderes en Venezuela. Para eso había que tener un sentido de emprendedor muy importante. Yo creo que mi abuelo estuviera hoy en día fascinado con lo que estamos haciendo y quizás con lo visionario que él era, nos estuviese reclamando que por qué no hemos hecho más. Sin duda que su mejor proyección es la obra que le sobrevive, porque la sostiene el extraordinario relevo que fue capaz de organizar a base de ejemplo, de constancia y de fe. Por los pasillos de Coveca se respira su fuerte presencia espiritual como una permanente convocatoria a nuevos retos. Y más que Coveca, es su descendencia, unida y competente como pocas se ha visto, la más excelsa obra de don Manuel Belloso Nava. Como bien escribió una pluma coterránea, vivir y morir así como ha vivido y como ha muerto don Manuel Belloso es acaudalar tesoros para la dicha de la eternidad,
porque en torno a él, alrededor de su personalidad, giraba toda la espiritualidad, todo el progreso y toda la cultura del Zulia.